Segunda de Corintios 6, del 11 al 18. Ahora, si estás tomando notas, la lección de hoy es: somos templos del Dios viviente. La lección de hoy es: somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Segunda de Corintios 6, comenzando en el versículo 11, terminamos en el 18. Escucha lo que la Biblia dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Escucha esto. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si observas conmigo en el versículo 16, la Biblia dice ahí: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Y lo que vamos a escuchar de labios de Pablo, el apóstol, es de suma importancia. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, todos nosotros. Cuando hablamos de templo del Dios viviente, no estamos hablando de un individuo. Nosotros tendemos a decir: mi cuerpo es templo del Dios viviente. Pero quiero que noten algo aquí. No está hablando de un individuo, está hablando de nosotros corporalmente. Todos nosotros somos templo del Dios viviente. Por lo tanto, si somos templo del Dios viviente, ¿cómo debe ser nuestra vida? ¿Es Dios un Dios santo? Por lo tanto, nosotros debemos ser santos. ¿Es un Dios puro? Por lo tanto, nosotros debemos ser un templo puro, lejos de cualquier inmundicia. Y ese es el tema que Pablo va a considerar con los cristianos en Corinto. En la iglesia en Corinto estaba pasando por muchos estragos y dificultades, no muy diferente a las iglesias de nuestros días. Ustedes, estoy seguro, han sido testigos de cosas sucias dentro de la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha sido testigo de cosas sucias dentro de la iglesia? ¿Estamos exentos de ello? No. Por lo tanto, no se sorprendan. Pablo va a hablar de ello. Pero cada uno de nosotros tiene que considerar los aspectos que Pablo va a tocar para que nosotros podamos mantener el templo de Dios santo. Ahora, voy a darles 3 consideraciones. ¿Cuántas consideraciones? 3. Toma nota, por favor. La primera. Número 1, abre tu corazón a la enseñanza. Abre tu corazón a la enseñanza. Y lo vamos a ver en el versículo 11 al 13. En esos 3 versículos, claramente Pablo nos va a decir lo importante que es abrir el corazón a la enseñanza. ¿Cómo está tu corazón? ¿Listo para recibir enseñanza? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Así dice el Señor. Pablo comienza, observa la franqueza de él. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Cuando Pablo dice nuestra boca se ha abierto, la Biblia de las Américas dice os ha hablado con toda franqueza.
Cuando alguien abre su boca para hablar, en las circunstancias de Pablo, siendo apóstol, va a declarar los mandamientos del Señor. Especialmente al escribir esta carta. Esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo. Recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y Pablo va a abrir su boca. Y la franqueza que vemos en lo que él dice, porque así debe de ser cada vez que abrimos nuestra boca. Debemos ser francos, debemos ser honestos con lo que estamos diciendo. Para que tú y yo podamos ser francos, honestos, verdaderos en lo que vamos a decir, es importante que estemos empapados del conocimiento de las Escrituras. La Biblia dice aquí claramente: nuestra boca se ha abierto a vosotros. Jesús, si ustedes leen los evangelios, la Biblia menciona que Él, abriendo su boca, les enseñaba. Jesús abría su boca para enseñar. Y Pablo dice: he abierto a vosotros mi boca, oh Corintios. Y dice en el versículo: nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Qué es lo que vemos ahí? El amor del apóstol. Porque cuando dice nuestro corazón se ha ensanchado, está diciendo que el corazón de él está abierto de par en par. Como cuando abres la puerta en la casa, no la abres de par en par. Está completamente abierta. Y Pablo dice aquí: abre tu corazón a la enseñanza. Voy a abrir mi boca, quiero ser franco contigo, pero mi corazón se ha ensanchado, está abierto. Está abierto para ti, te amo. Y Pablo, como maestro, como apóstol, está hablando palabra de Dios, pero lo hace con amor. ¿Cómo nosotros predicamos la palabra de Dios, hermano? ¿Lo hacemos con amor? ¿O agarramos el látigo? Agarramos el palo para dar porrazos con la palabra de Dios. No, hermanos. Debemos corregir con amor, debemos disciplinar con amor, debemos enseñar con amor, debemos ensanchar nuestro corazón. Pero había un problema con ellos. Dice Pablo: nuestro corazón se ha ensanchado. Y luego en el 12 habla de ese problema que ellos tenían. Dice: ¿no estáis estrechos en nosotros? O sea, Pablo dice: ¿qué hay en sus corazones? Porque dice: estáis estrechos, o esa palabra también puede traducirse como limitados. O sea, abran su corazón. ¿Por qué están limitados ustedes en su corazón para con nosotros? Porque dice ahí el 12: pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Están estrechos en su propio qué? Corazón. O sea, Pablo dice: abran su corazón. ¿Por qué lo limitan? ¿Por qué no quieren abrir su corazón también como nosotros lo estamos abriendo? Ustedes se van a dar cuenta, cuando se acercan a alguien para corregirlo, ¿qué es lo que esa persona tiende a hacer? ¿Abrir su corazón o a cerrar su corazón? A cerrar su corazón. Y una persona que necesita disciplina, que necesita ser corregido en sus acciones, si no tiene la humildad suficiente y no tiene la madurez suficiente para recibir corrección y recibir disciplina, va a cerrar su corazón. Y por eso es que cuando un hermano dentro de la iglesia de pronto entra en movidas chuecas como cristiano y queremos acercarnos a él para corregirlo en amor, para disciplinarlo, queremos abrir nuestra boca con un corazón abierto para que no se pierda, ¿qué es lo que esa persona tiende a hacer? ¿Qué hace? Se va de la iglesia, ¿verdad que sí? Y buscan otra iglesia. Y a lo mejor por eso algunos de ustedes están aquí. ¿No es probable? Ahora no empiecen a voltear así diciendo: ¿seré yo maestro? Tú sabes si eres esa persona. Pero eso es comúnmente lo que pasa. Muchas personas se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque quieren seguir con sus asuntos sin ser corregidos. Y a esas personas comúnmente les gustan las iglesias grandísimas, donde hay miles de personas. ¿Saben por qué? Porque se pierden entre la multitud.
¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? Porque una iglesia pequeña como la nuestra es como los pueblos pequeños. Todos sabemos el chisme de todos, ¿verdad? Yo viví en un pueblo pequeño cuando era misionero y lo que hacían las señoras en ese pueblo es salir a la calle a barrer la banqueta, ¿no? Y yo a veces salía para encontrarme ahí, la oportunidad de platicar de Dios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo las señoras? Recargadas en la escoba. ¿Y te diste cuenta que doña Chonita, ya te diste cuenta que la hija ya está embarazada? Sí, hay que orar por ella porque no saben quién es el papá. Hay que orar. Y ahí está, ¿no? Y el chisme se corre, ¿no? Y esos pueblos pequeños a veces son un dolor de cabeza porque todo el mundo sabe todo. Y a veces así es también dentro de las iglesias pequeñas. Por eso es que cuando alguien empieza como Vidas Checas, tiende a huir. Son pocos en verdad los hermanos en Cristo, las hermanas en Cristo que de pronto por cuestiones de la vida, decisiones personales, etcétera, y cuando caemos en pecado por alguna razón, hay pocas personas que abren su corazón a eso. Y vienen y dicen, ¿sabes qué? Pequé contra Dios, ayúdame. Y Pablo está diciéndoles a ellos en el versículo 12, no estáis estrechos en nosotros, han cerrado su corazón, pero ustedes son el problema, han limitado su corazón. Y en el versículo 13 les dice, esa es la exhortación, recuerda, número 1 les está diciendo, abre tu corazón a la ¿qué? A la enseñanza. Voy a abrir mi boca, mi corazón está ensanchado, está abierto, abre tu corazón, no lo cierres. Pues para corresponder del mismo modo, nota, yo vengo con amor y debes corresponder del mismo modo. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué razón nosotros padres disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por qué lo hacemos? Porque los amamos. Ellos piensan que porque los odiamos, ¿no? Muchos de nuestros hijos decían hasta que nos muramos. ¿Cuántos de ustedes como hijos no a veces pensaron ojalá se muera mi papá? ¿Nada más yo? Ay, perdón. Yo fui el único hijo malo. Pero un día me dio una cinturoniza de esas buenas, ¿no? De esas cinturonizas. Pero me lo merecía. Lo que pasa es que era ¿verdad? Canalla, ¿no? Y así en mi corazón dijo, ojalá se muera. Yo qué iba a saber, ¿no? Que él lo estaba haciendo porque me amaba. Ahora puedo voltear atrás y decirle a mi jefecito, gracias por todas las cinturonizas que me diste. ¿Verdad que sí? Y es el amor lo que me está llevando a ustedes, dice Pablo. Por lo tanto, para corresponder del mismo modo, abran su corazón. ¿Por qué? Dice en el versículo 13, porque yo vengo a ustedes como a hijos. Les estoy hablando como si fueran mis ¿qué? Mis hijos. Y créemelo, lo eran porque eran hijos espirituales. Entonces, cristiano, cristiana, si alguien se te acerca a ti para corregirte, ¿qué es lo más maduro hacer? ¿Cerrar tu corazón e irte? ¿O abrir tu corazón y recibir la instrucción? En reciprocidad, como dice aquí, del mismo modo corresponder. Corresponder del mismo modo. Y recibe la corrección. Recibamos la corrección. A mí ha habido hermanos que me han dado mis regañadas. Algunos se atreven, quiero que sepan. Y está bien. Les agradezco porque sé que lo hacen porque me aman. Y lo agradezco. Porque a veces sí necesito mis jaladas de orejas, ¿no? Como todos nosotros. ¿Quién no necesita una jalada de orejas a veces, hermanos? ¿Y las hermanas por qué voltean a ver a los hermanos? Vi que le echaste ojos. Yo sé, necesito una jalada de orejas, ¿no? Le has estado insistiendo que venga a la cena y no quiere. ¿A qué vamos a ir? Lo mismo siempre. A comer, mejor aquí comemos, ¿no? Yo sé que necesito una jalada de orejas. Dios le va a jalar las orejas, créemelo. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Aquí nota, para corresponder del mismo modo, por favor, abran su corazón porque como a hijos hablo. Y nota, les dice en el 13, la exhortación del apóstol, ensanchaos también vosotros, abran de par en par vuestro corazón. Y eso es lo sabio hacer, hermanos.
Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima vez que haya disciplina en nuestros corazones? Vamos a abrir nuestro corazón. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Imagínate qué hubiera pasado con David. ¿Se acuerdan de David, rey David? Cuando vino Natán y lo confrontó. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera cerrado su corazón? Y le hubiera dicho, hey, ¿qué te pasa? Yo soy el rey. ¿Qué hubiera pasado con él? Yo creo que le hubiera ido mal, ¿no creen? Y sin embargo, él es el rey David. Independientemente de lo que haya pasado, él abrió su corazón al final del día y dijo, ¿sabes qué? Que Dios me reprenda. Cuando Natán le dio la opción, que te reprenda Dios o que te reprendan tus enemigos. ¿Fue sabio David ahí? Sí, que me reprenda Dios, porque Dios es un Dios ¿de qué? Oh, si alguien me tiene que dar una paliza, que sea Dios, porque ustedes no van a tener misericordia conmigo. ¿Verdad que sí? Ya los conozco. Pero ahora, noten conmigo en el punto número 2 que quiero que consideremos aquí. Estamos hablando acerca de que somos templo del Dios viviente. Lo primero que Pablo dice es abre tu corazón a la enseñanza. Y ahora, punto número 2, entiende en tu corazón la enseñanza. O sea, abre tu corazón, pero ahora entiende la ¿qué? La enseñanza. Y lo vamos a ver en los 3 versículos que siguen, 14 al 16. Esos 3 versículos van a hablar de lo que necesitamos entender en nuestro corazón. Ya abrí mi corazón, ahora entiende algo. Y aquí viene la orden del apóstol. Escucha la orden, subráyala. Esa es la orden. No os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. La Biblia de las Américas dice, no estéis unidos en yugo desigual. La Reina Valera parece ser como que dice, en el futuro no lo vayas a hacer. Pero la Biblia de las Américas enfatiza el hecho de que estaban unidos en yugo desigual. Y yo creo que ambas consideraciones deben tomarse en cuenta. Entiende la enseñanza en tu corazón. Entendamos esto que Pablo va a enseñarnos, iglesia. Ya abre tu corazón, por favor, conmigo. ¿Han abierto su corazón ya? ¿Está abierto el corazón para recibir la enseñanza que nos va a dar Pablo? Tenemos que entender esto, hermanos. Esto es crucial para mantener el templo de Dios santo. Nota lo que dice ahí. No os unáis en yugo desigual. ¿En yugo qué? Desigual. Ahora, el yugo era un artefacto que ponían sobre los animales. No sé si ustedes llegaron a ver las yuntas. ¿Sí vieron las yuntas? ¿Cuántos han visto yuntas en su vida? Físicamente hablando, vieron una. Esos son veteranos, ¿verdad? Yo tuve una en mis manos. Intenté, pero está difícil esa cosa. Me decían, mira el árbol que está allá y te vas derechito. No, ¿cuál árbol? Estaba peleando con esas 2 bestias ahí, ¿no? Apenas si podía controlar esas bestias, vos estás mirando el árbol para irme derechito. Es bien difícil, porque los animales tienen una fuerza bien poderosa, ¿no? Pero en Deuteronomio 22:20 hay un mandato de Dios. Deuteronomio 22:20. ¿Saben qué dice ahí? Dice, no ararás, o sea, no vas a tener una yunta para arar. Sí saben lo que es arar, ¿verdad? Hacer el surco. No ararás con buey y con asno juntamente. O sea que nunca, Dios lo dijo, no es algo que inventó el pueblo de Israel. Dios les dijo, fíjate cómo es Dios, ¿no? Hasta en los más mínimos detalles te dice cómo guiar tu vida, ¿no? Él les dice, mira, nunca vayas a poner a un buey, un toro y a un asno o un burro, ¿no? No lo pongas juntos a arar. ¿Habrá sabiduría en eso, hermanos? Bueno, para empezar lo dijo Dios. Si lo dijo Dios es porque es sabio. ¿Por qué? Porque un toro y un burro son animales, sí, son bestias, son de carga, etcétera, pero tienen una naturaleza completamente diferente. Son distintos. Pon 2 burros o pon dos bueyes, pero no pongas uno y uno. Y esa es la idea de lo que Pablo está diciendo. Recuerda, Pablo está tomando una frase del Antiguo Testamento y está tratando de ilustrar en el Nuevo Testamento lo que él quiere decirnos. Y por eso he titulado esta sección, Entiende en tu corazón la enseñanza. Yo no sé qué seas tú, un buey o un asno. Pero por favor,
ten cuidado con quien te aparejas. ¿Está bien? No seas burro. No seamos burros en este sentido. Con todo respeto les digo esto. Porque saben que nosotros vemos en la vida cristiana y todos nosotros cometemos este error. Nos apareamos en yugo desigual. Y eso es lo que viene a causar estragos dentro de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que eso implica? Lo vamos a ver aquí. Pero solamente quiero que entendamos esta parte del yugo. Nota lo que Pablo dice en Gálatas 5. Dice, estad pues firmes en la libertad. Estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres, ¿verdad que sí, iglesia? ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Verdad que Satanás no tiene más autoridad sobre nosotros? ¿Verdad que el acta que estaba en contra nuestra ha sido quitada? Somos libres. Los cristianos no practicamos más el pecado. Y no digas, en teoría, pastor. Ese es el problema. Debe ser en la práctica, no en teoría. Porque si hemos nacido de nuevo, ¿qué es lo que aprendimos en este libro? ¿Somos qué? No los veo muy convencidos. Si hemos nacido de nuevo, ¿somos qué? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuestra vida en Cristo debe ser una vida ajena del yugo desigual. ¿Y qué es ese yugo desigual? Se lo voy a explicar un momento más. Pero dice la Biblia, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso está en Gálatas 5:1. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, en Hechos, en el capítulo 15, cuando Pablo está teniendo un problema con los judaizantes, aquellos que estaban buscando que los cristianos siguieran las prácticas judaicas o judías, en particular la circuncisión. Los gentiles se convertían a Cristo y el problema era que los primeros cristianos eran judíos. Y los primeros cristianos eran judíos y eran circuncidados y ellos seguían con sus mismas ordenanzas en el Torá, tradiciones que habían establecido, etc. Entonces llegó un sector de personas que decían, está bien aceptar a Cristo, está bien creer en Jesús ahora como el Mesías, pero deben circuncidarse, pero deben guardar las fiestas, pero deben lavarse todavía, pero deben hacer esto y todo aquello. Y Pablo tuvo que confrontar esa situación. Y los gentiles eran gentiles, no eran judíos. Entonces la pregunta es, ¿los gentiles tienen que hacer lo que hacen los judíos? Bueno, tú eres judío, haz lo que tienes que hacer como judío si tienes que hacerlo, pero deja en paz a los gentiles. En Cristo no hay gentiles ni judíos. Hay una pared de separación, pero en Cristo ha sido quitada. Entonces había conflicto entre ellos y empiezan a hablar y los discípulos se reúnen y están hablando los apóstoles y de repente en la conversación alguien dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Eso está en el capítulo 15 de Hechos. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo, dice, sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué? ¿Por qué ponen un yugo en los gentiles que nadie de nosotros como judíos ha podido llevar? ¿Acaso no Dios nos llamó a estar libres? ¿A libertad nos ha llamado Cristo? Entonces, cuando hablamos de yugo, podemos entrar una vez más a ese yugo de esclavitud llamado pecado. Podemos entrar una vez más a ese yugo de esclavitud llamado la ley. Pero hay un yugo que todos debemos llevar. ¿Se acuerdan de Mateo cuando escribe en el capítulo 11, versículo 29? Jesús hablando dijo, llevad mi yugo. ¿Qué dijo Jesús? O sea, ¿está mal llevar un yugo? No. La cosa es
¿qué yugo te vas a poner? Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, el yugo de Jesús, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Él dice, pónganse mi yugo sobre ustedes. El yugo está descrito en ese mismo versículo, Mateo 11:29. Dice, y aprended de mí. El yugo de Jesús nos da entendimiento. Pónganse el yugo, y Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y otra cosa más que el yugo de Jesús nos da, no solo nos da entendimiento, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. El yugo de Jesús no es para esclavitud. El yugo de Jesús no es una pesada carga que nosotros podemos traducir como legalismo o pecado. El yugo de Jesús es entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros y descanso, hermanos. Oh, glorioso, ¿no crees? Siéntate aquí a mi lado, dice el Señor, y relax. Te voy a enseñar. Te voy a instruir. Y ese es el yugo que debemos estar seguros llevamos sobre nosotros. Pero ahora, aquí claramente el apóstol nos está dando una orden, y esto es lo que tenemos que entender en nuestro corazón. La enseñanza debe ser entendida en el corazón. No te unas en yugo desigual. No estés unido en yugo desigual. Si seguimos la versión de la Biblia de las Américas, 14, seguimos leyendo ahí, nos va a decir qué es ese yugo. La explicación del apóstol, escucha lo que él explica acerca de esto. Cuando habla de yugo desigual, dice ahí, con los incrédulos. Leamos del 14 al 15. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Escucha eso. La Biblia de las Américas dice iniquidad. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con él? Incrédulo. Ahí está el meollo del asunto, la explicación de lo que es no estar unido en yugo desigual. En primer lugar, implica, como ustedes observan en el 14, en la última parte, dice incrédulos. Vean el versículo 15, la última pregunta. ¿Qué parte el creyente con él? Incrédulo. Dos veces en esta sección, Pablo habla acerca del incrédulo, aquel que no cree. Por lo tanto, cuando hablamos del yugo desigual, hermanos, implica el no asociarnos con los incrédulos. Con los incrédulos. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir esto en cuestión de no juntarme con los incrédulos? Porque vaya que hay incrédulos por todos lados, ¿no? Voy al mercado y ahí hay ¿qué? Voy a pagar mi cuenta de celular y ahí hay un montón de ¿qué? Voy a un restaurante a comer y ahí hay ¿qué? Voy al trabajo y ahí ¿qué me encuentro? Voy a la casa y ¿qué hay? Están en todos lados, ¿verdad que sí? A lo mejor estás casado con uno. Hay incrédulos por todas partes. Hay gente que cree en Jesús, que le ha entregado su vida a Él y es su Señor y su Salvador, pero hay gente que no les importa. Sí, respetan a Jesús, ¿verdad? Y se aseguran de estar en Semana Santa, tomando la ceniza y guardando la cuaresma y todas esas cosas. La vigilia, ¿verdad? Se aseguran en diciembre de levantarse temprano para cantar las mañanitas. ¿Sí? Hay gente de ese tipo, ¿no? Pero es gente religiosa, esa gente no ama a Dios. Hay incrédulos por todas partes. Entonces, que Pablo está diciendo que me tengo que ir a una isla, que todos los cristianos debemos salir de este mundo e irnos a otro lugar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 5 y vamos a leer lo que para mí explica lo que Pablo quiere decir con esto cuando dice, no te unas en yugo desigual, y esto en referencia a los incrédulos. 1 Corintios capítulo 5, vean conmigo en el versículo 9 al 13, ¿están ahí?
Versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir ¿de qué? Ahora, en el contexto del capítulo, ustedes saben lo que estaba pasando en Corinto. ¿Había un fornicario ahí? Bueno, en esta escena hay uno. Un hijo está teniendo relaciones con la madrastra. ¿Se acuerdan de eso? Imagínense si eso pasara aquí en nuestra iglesia. ¿Será un escándalo? Híjoles, que si será un escándalo. Hasta Univisión estaría aquí, ¿no? Si estuviera la alarma por aquí, también se aparecería la alarma. Pero eso es un escándalo muy grande, ¿no? Y Pablo los reprende y les dice, ¿cómo es posible que ustedes estén viviendo su vida cristiana de iglesia como si nada está pasando? Y Pablo les dice ahí, les escribo esto, no te juntes con los fornicarios. Ahora, les dice Pablo, no estoy diciendo que se junten absolutamente con todos los fornicarios, porque ¿habrá muchos fornicarios en el mundo, hermanos? ¿Verdad que sí? En el trabajo de seguro hay alguien. En la escuela, donde vas a pagar tu teléfono. Donde quiera que tú vayas, vas a encontrar 2 o 3. Cuando Pablo dice, yo les digo que no se junten con los fornicarios, dice, no estoy diciendo que se aparten de todos ellos, porque entonces, dice, en tal caso, os sería necesario salir ¿de qué? Del mundo. Y también ahí nos incluye los ávaros, los ladrones o los idólatras. O sea, Pablo dice, por favor, no me malentienda, no estoy diciendo que se vayan de este mundo, sencillamente es que algunos de ustedes están viendo a este así dicho cristiano, porque ¿será cristiano ese muchacho, hermanos? Pero está en la iglesia. Está en la iglesia el muchacho, va todos los domingos. ¿Pero qué está haciendo? Algo que está reprobado en las Escrituras. Ahora no nos espantemos que es fornicación, porque por eso Pablo dice avaricia, robar e idolatría. Ahora, ¿qué es más? ¿Fornicar o robar? ¿Qué es más? O la avaricia. ¿Es más la avaricia que la fornicación? No, hermanos, es pecado. Por eso es que Pablo incluye esas cosas también, no para que nos espantemos del acto, sino para que nos demos cuenta de la realidad de que pecado es pecado, y si alguien entre nosotros, entre comillas, se dice ser cristiano y está haciendo cosas que no son buenas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pasarlo por alto? ¿Ignorarlo? ¿Tolerarlo? ¿O mandarlo al infierno? ¿Se dan cuenta? O sea, debe haber una reacción de nuestra parte. Y por eso es que Pablo les dice, miren, no se junten con él. Ahora, si Pablo les está diciendo que no se junten con él, y más adelante les dice que lo manden al diablo. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo nada, lo estaban tolerando. Y ese es el problema cuando hablamos de no te juntes en yugo desigual. No está hablando Pablo necesariamente de que nos alejemos de la gente del mundo, sino que tengamos cuidado. Nota aquí lo que dice el versículo 11, aquí en Corintios 5. Más bien os escribí que no os juntéis, escucha esto, no te juntes con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatro, y nos avienta otra cosa más. O idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Fíjate que yo tengo problemas con esa frase cuando dice borracho. Hay ciertos países donde los cristianos toman. Una vez estaba yo en uno y me invitaron a una cerveza a los cristianos. Se me acercaron y me dijo, pastor, ¿qué se toma? ¿Un vinito o una cerveza? Caray. ¿Verdad? Casi me le decía, pues dame un root beer, ¿no? Para no sentirme fuera del círculo, ¿no? Dame un root beer. O tráete el vino de la comunión, ¿verdad?
el Wilchis. Pero dije, caray, entonces me puse a pensar en eso y dije, wow, si yo estuviera aquí, ¿qué haría? Yo dije ahí, bueno, por las dudas yo plantaría otra iglesia, completamente diferente a lo que está pasando aquí. Ahora, no quiero juzgar a nadie, pero entendamos lo que Pablo está diciendo. Ahora, algunos me dicen, no, pastor, pero una no es ninguna. ¿No? ¿No han escuchado esa frase? Pastor, una no es ninguna. Bueno, yo en el mundo escuché otra frase, una no es ninguna. Y como dos son una, sírvame otra. Y terminaban bien borrachos, porque una no es ninguna. Y como dos son una, imagínate cuántas se tomaba al final. Todo depende de qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Pablo dice, no te unas en yugo desigual. Entonces, nota lo que dice aquí en el versículo 12, dice, porque, aquí en 1 Corintios 5, porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, si estamos aquí adentro y estamos haciendo lo mismo, entonces, ¿cómo pudiera predicar allá afuera y decirle, por favor, no tomen? Porque eso es su perdición. Por favor, no estén en fornicación, por favor, no estén robando, por favor, no sean idólatras, si nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? O sea, estamos en un yugo desigual. Las cosas que se practican allá afuera, las estamos practicando aquí, adentro. Y la gente no ve esas cosas. Y ese es el problema que causa que nosotros vengamos a estropear la santidad del santuario que ha establecido Dios a través de todos nosotros. Porque todos nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído, nosotros somos, ¿qué? Templo del Dios viviente. ¿Se acuerdan de Jesús cuando entró a la casa de su padre? ¿Qué hizo? Ay, pues son cambistas, tú sabes, están en el proceso de conversión. Hay que tolerar esto porque un día se van a convertir. Sigamos dando testimonio, un día Dios los va a redarguir. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? Hizo un azote de cuerdas y se metió sacando a medio mundo, ¿no es cierto? Volteó las monedas, le dio unos azotes a las bestias y a las aves, les dijo, saquen eso de aquí. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una casa de ¿qué? Una cueva de ladrones. Es yugo desigual. Es algo que no debe ser. Y dice en el 12, porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, si no pueden juzgar a los que están dentro, ¿cómo pueden juzgar a los que están afuera? 13, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. O sea, lo que está pasando aquí adentro, nosotros tenemos que arreglarlo. Ahora, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9, por favor, ahí donde estamos. Vayan unos capítulos más adelante. Porque Pablo claramente cuando dice no te unas en yugo desigual, no necesariamente está diciendo que no tengas nada que ver con la gente del mundo. Porque no va a ocurrir, hermanos. No es lo que Pablo está diciendo. Versículo 19, 1 Corintios 9. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Nota, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Si él entraba a un lugar y están celebrando la Pascua, ¿qué iba a hacer Pablo? Sentarse a comer con ellos la Pascua. ¿Algún problema con eso? No. Ahora otra cosa sería que si ellos están ahí con las cervezas y los vinos y están emborrachando, bueno, eso es otra cosa, ¿no creen? Pero Pablo dice, no hay ningún problema. Si yo tengo mi celular en cierta compañía y son un montón de paganos los que están ahí, ¿hay algún problema que yo esté teniendo negocios con ellos? No. No. Vive tu vida con ellos, pero toma oportunidad para ganártelos para Cristo Jesús. Oh, entonces en el trabajo, tengo que buscar un trabajo donde haya puros cristianos, no lo vas a encontrar. Y lamentablemente en una compañía cuando se dan cuenta que son cristianos los corren. Porque lo único que hacen es predicar de Cristo Jesús. No trabajan.
porque están sirviendo a su Señor predicando. No hay ningún problema que prediques, pero cuando se trata de trabajar hay que, porque otra manera es robar. Entonces Pablo dice, yo judío con los judíos para ganar a los judíos. Nota en el 21, a los que están sin ley, está hablando de los que no son judíos, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? Cristo. O sea, los gentiles no viven bajo la ley, no cumplen la ley de Dios. Y dice, yo me junto con ellos, no tienen ley de Dios, pero no es como que yo actúo como si no tuviera ley. Tengo la ley de ¿quién? De Cristo. Me sé comportar entre ellos. Si tus familiares te invitan a una fiesta, es un bautizo de un niño, ¿vamos a condenar lo que están haciendo? No. ¿Qué van a saber ellos de lo que es bautizar a alguien, no? Ahora, si yo tengo una oportunidad, en mi opinión, esa es mi opinión, si yo tengo una oportunidad en la invitación que me han hecho de ir, de hablar de Cristo Jesús, voy a ir. Pero va a haber baile y va a haber esto. Hey, si tengo una oportunidad para predicar de Cristo Jesús, la voy a tomar. ¿Estamos claros? Pero si no voy a tener ninguna oportunidad, ni me aparezco. Porque no hay razón para mí estar ahí. ¿Estamos? Pero voy a tomar ventaja de cada oportunidad que Dios me dé para hablar de Cristo Jesús. Es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Por eso cuando dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos. En mi opinión, hermano, no está hablando necesariamente de todo el mundo que no cree en Cristo, sino aquellos que deliberadamente, conociendo a Dios, están viviendo en dos mundos. Porque eso no debe ser así. Por eso dice en yugo desigual. No puede haber comunión. No podemos estar relacionándonos con personas que no están siguiendo las cosas de Dios. Ahora, vamos por favor al capítulo 10, ahí terminamos con esto en ese asunto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 27. Nota lo que dice ahí. Si algún incrédulo, escucha aquí, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. ¿Se acuerdan el contexto de eso? En los mercados en Corinto, la carne, la mejor carne era la carne que se ofrecía a los ídolos. Y entre los cristianos de Corinto había esa situación. ¿Está bien comer carne ofrecida a los ídolos? Sí o no. Y Pablo concluye, si va a ofenderte, no lo hagas. Pero como cristianos sabemos que los ídolos no son nada. Y por eso dice aquí, si un incrédulo te invita a su casa a comer, tú sabes que es incrédulo. Lo más probable es que tiene un ídolo. Lo más probable es que compró carne ofrecida a los ídolos. Y te puso un bistec grandísimo ahí, unas costillas bien sabrosas con sus frijoles refritos y su quesito arriba y su aguacate a un lado y una salsa de molcajete, tortillas hechas a mano. ¿Verdad? Ahora, si te importa, pregúntale si son costillas ofrecidas a los ídolos. Y si te responde que sí y te importaba, pues te tocó ayuno. ¿Verdad que sí? Ahora, si a mí me invita y veo ese platillote ahí, ¿le voy a preguntar? No, Señor, gracias por la provisión. Y sírvame otras costillitas, Señor, porque están muy buenas, ¿verdad? ¿Acaso no? Ahora, pero a alguien le puede ofender. A lo mejor vas conmigo a la misma situación y nos han invitado a los dos y tú dices, pero pastor, esto es ofrecido a los ídolos, y yo voy a tener que decir, oh Señor, ¿por qué lo traje? Está bien, hermano. No, pues solamente sírvame frijolitos, ¿verdad? Y voy a tener que apoyar la decisión de mi compañero, por amor a él. Ya cuando se vaya al baño se descuide, póngamelas para llevar.
O sea, el Señor está diciendo, no te unas en yugo desigual, pero está hablando acerca de asociarte, de deliberadamente estar con una persona que está haciendo de las suyas y tú lo estás tolerando. Y tú estás consciente y lo estás aceptando. ¿Estamos claros, iglesia? Dios no nos está pidiendo que nos vayamos de este mundo a otro planeta, a una isla donde haya puros cristianos. Dios no creo, en mi opinión, que nos esté llamando a que solamente hagamos negocio con cristianos, porque son los más honestos. Yo conozco gente que no es cristiana, son los más honestos del mundo. Y conozco a los cristianos que, cómo roban. ¿Verdad que sí, hermanos? El carácter no necesariamente está en lo que tú dices ser, sino en quién eres verdaderamente. Y si de pronto me doy cuenta que tú eres un cristiano que no es honesto en sus negocios, entonces no me voy a unir contigo en yugo desigual, porque tú no eres honesto. Y lo que es peor, te dice ser cristiano. Entonces, noten aquí conmigo, Pablo dice en el 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Observan ahí? Por eso es que si mi camarada dice, no, pastor, está ofrecido a los ídolos, por la conciencia de él no lo voy a hacer, no lo voy a comer. Versículo 31, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de ¿quién? De Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Salvos. Eventualmente el punto final de Pablo es, si yo voy a tener relación con los incrédulos en alguna situación, es para que sean ¿qué? Salvos. Pero nunca me voy a asociar con ellos para hacer cosas indebidas. Y mucho menos cuando se dicen ser cristianos. Y si hay alguien entre nosotros, repréndelo. Tienes autoridad para hacerlo. Y si no abre su corazón para recibirlo, no te preocupes si se va. Porque eso es lo que todos hacen. Y está mejor, ¿no crees? ¿Para qué lo creemos así? ¿Nos hará bien aquí, hermanos? Una persona que insiste en pecar, será de provecho para nosotros. No, nada más nos amarga la vida, porque lo vemos y nos da coraje. Algunos de que no se compone y otros de que se salga con la suya, porque queremos hacer lo mismo. ¿Verdad que sí? Porque a veces queremos vivir en dos mundos, y ese era el problema con ellos. Algunos cristianos en Corinto estaban tratando de vivir en dos mundos, y es inevitable, hermanos, es inevitable. Vas a vivir una vida miserable. ¿Cuántos trataron de vivir en dos mundos? Honestamente, que dijeron, yo voy a vivir en el mundo y en Dios. ¿Tan poquitos? Oh, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Que todos que se entregaron por completo. Habíamos como 4 aquí. Yo viví una vida miserable, hermanos. ¿Saben por qué? Porque venía aquí, estoy adorando a Dios, estoy hablando de Dios, y el diablito aquí. Hipócrita, hipócrita. Ojalá que Jesús no venga ahorita porque te quedas. ¿Verdad que sí? Y estás allá afuera en el mundo y tratas de vivir la acción y la reacción. Y el Espíritu Santo, ¿qué te está diciendo? Mi hijo, ¿qué andas haciendo? No vuelvas al vómito. No andes como los marranos. Y el Espíritu Santo te está... Y ni lo disfrutas. ¿Verdad que sí? Una vida completamente miserable. Por eso Dios dijo, si eres frío, frío. Si eres caliente, caliente. Mira, si te quieres ir al infierno, ya no vengas. No vengas más aquí. Mejor ve allá afuera y dale duro. ¿Estamos claros? ¿Para qué te amargas la vida? ¿Para qué? Mejor haz lo que tienes que hacer, porque de todos modos te vas a ir al infierno. ¿Alguien se quiere ir al infierno? Ahora, por favor, nadie se va a levantar y salir ahorita porque van a pensar que tú quieres ir al infierno. Aunque tengan ganas de ir al baño. Mantente un ratito. Sí. Ella
porque tiene que atender a su bebé, ¿ok? Pero esa es la reacción, hermanos. Quiero que entendamos algo. El tratar de vivir en los dos mundos no funciona. Porque ese es el problema que tiene aquí. Por eso Pablo dice, no te unas en yugo desigual. Si tú decides darle tu vida a Cristo Jesús, no voltees para atrás. No voltees para atrás. Veamos aquí algo que va a ocurrir. Regresando a Corintios, por favor, implica correr el riesgo de participar en la iniquidad. Vean conmigo ahí en el versículo 14, en la última parte, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La Biblia de las Américas dice iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente empezamos a practicar el pecado. Y luego nota, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la luz con las? No vas a poder, hermanos, no vamos a poder con eso. Primer momento que tú te empiezas a asociar con algo que esté fuera de Dios, te vas a quemar. El que empieza a jugar con fuego, eventualmente se quema. No lo vamos a poder contener, hermanos. Por lo tanto, mantengámonos en armonía con Cristo, con Dios. Porque mientras estemos en comunión con Él, no va a ocurrir, no vamos a caer. Por eso es que Pablo, en el versículo 15, dice, ¿qué concordia? Cristo. ¿Escuchan ahí? Una cosa es ser de Cristo y otra cosa es ser de ¿quién? Belial. ¿Saben quién es Belial? Satanás. Satanás. Y ese es otro de los problemas, hermanos. Cuando tú y yo empezamos a tener compañerismo, asociación, comunión con aquellos que están en yugo desigual, empezamos a caer una vez más en las garras de Satanás, Belial. Satanás. Versículo 16 habla de el peligro que ellos iban a correr, es la idolatría. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, escucha, todos nosotros aquí somos el templo del Dios viviente. No tú, sino todos nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces Pablo le está diciendo, miren, no se unan en yugo desigual, aléjense de cualquier hermanito, hermanita que está jugando una doble vida. Si está practicando el pecado, dale la espalda por completo, no te asocies con esa persona. Cuando estés allá afuera en el mundo, la única razón que tienes para asociarte con ellos es para predicarles de Cristo Jesús. No vamos a ir a un bar a predicar de Cristo Jesús, ¿verdad que sí? No, eso es asociarnos con ellos. Eventualmente vas a caer en todo eso. Tenemos que ser sabios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque puedo llegar a quedar atrapado en las garras de Satanás. Y en el caso de ellos, idolatría. En nuestro caso, idolatría es posible, hermanos. Hoy tenemos diferentes tipos de ídolos y podemos caer en ellos. Ahora, nota lo que el Señor dice aquí en el versículo 16. Somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Y por qué Dios está en contra de la idolatría? Habitaré y andaré entre ellos. ¿Sabes qué habla eso? Presencia de Dios. Habitaré y andaré entre ellos. Hermanos, cuando nosotros nos vamos de este lugar, ¿aquí se queda Dios? ¿Y te va a esperar el próximo domingo? No, esta no es la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Estás en tu casa, ahí está Él. Estás en el trabajo, ahí está Él. Hermano, hermana, tú y yo caminamos todos los días en la presencia del Dios vivo. Y por eso es que Dios no está a favor de los ídolos. Otra cosa, y seré su Dios y ellos serán mi ¿qué? Mi pueblo. Oh, no solo la presencia, somos su pueblo. ¿Cuántos somos miembros del pueblo de Dios? Bueno, entonces, ¿por qué vamos a estar jugando a la doble vida? ¿Somos o no somos? Ese es el problema, hermanos, que queremos vivir en ambos pueblos. Él es nuestro Dios y nosotros somos su
pueblo. Por eso es que Pablo, en el versículo 17 y 18, concluye esto con un tercer punto que quiero darles. Santidad en tu corazón es la enseñanza. Número 3, santidad en tu corazón es la enseñanza. Número 1 dijimos, abre tu corazón a la enseñanza. Número 2, entiende en tu corazón la enseñanza. Pero número 3, santidad en tu corazón es la enseñanza. Versículo 17, aquí vemos un llamado a la santidad. Dice, por lo cual, por tanto, siendo que somos el templo del Dios viviente, siendo que somos capaces de vivir una vida así y correr el peligro de quedar una vez más atrapado bajo Satanás, bajo idolatría. Por tanto, dice el Señor aquí, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice ¿quién? El Señor, y no toquéis lo inmundo. Hermanos, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios nos ha llamado a santificación. Y Pablo, en Efesios 1:4, dice, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, podemos dejar de practicar el pecado. ¿Cuántos lo creen? Tú puedes, yo puedo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos capacita para no hacerlo más. Y este versículo debe quedar latente en nuestras vidas, porque santidad en el corazón es lo que Dios nos está enseñando aquí. Apártate, autoexaminémonos. ¿Qué estamos haciendo que pueda ensuciar lo que somos ya, santos? Hermanos, yo no creo en la santificación progresiva. Yo creo que ya somos santos. ¿Eres o no eres? Si lo eres, no debemos practicar más la inmundicia o el pecado. ¿Pero por qué ocurre? Porque nosotros deliberadamente decidimos hacerlo. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿A quién queremos engañar? No, el diablo me hizo hacerlo. Pobre diablo, tanto le echamos la culpa, ¿no? Él ni en cuenta. Ya me lo imagino a veces con Dios. Dios, míralo, además de pecador mentiroso. Yo ni estaba ahí. ¿Por qué me echa la culpa a mí? ¿Verdad que sí? Recuerden una cosa, el diablo no es omnipresente. Si el diablo quiere hacer algo conmigo y tú estás en tu casa, no le eches la culpa al diablo si haces algo, porque estaba conmigo. ¿Estamos claros? Y si se va a Perú a tratar de hacer que alguien caiga, ninguno de nosotros le puede echar la culpa al diablo, porque estaba en Perú. ¿Estamos claros, iglesia? Pero ¿saben qué es eso? Autoengañarnos. Oh, es que necesito santificarme más, necesito ir a un retiro. No necesitas ir a un retiro. No necesitamos ningún retiro, hermanos. Necesitamos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ay, pastor, necesito consejería. No necesitas consejería. ¿Qué consejería quieres? ¿Qué estás haciendo? Estoy mintiendo. Pues deja de mentir. ¿Cuántas consejerías tengo que darte para que dejes de hacerlo? Mejor ponte un jabón en la boca. Eso es más fácil, ¿no? Córtate la lengua. La cosa, hermanos, es tomar acción en lo que nosotros sabemos tenemos que hacer. Aquí está claro, ¿no? Salte de en medio y apártate, dice el Señor, y no toqueslo. No dice, ve con tu pastor que te dé consejería, vete a Alcohólicos Anónimos, vete a Viciosos Anónimos, Mentirosos Anónimos, depravados, no, es decir, deprimidos anónimos. No, ¿dónde dice la Biblia que debemos hacer eso, hermanos? ¿Somos o no somos? Ahora, en la última parte, escucha lo que el Señor nos da. Cuando dice santidad en tu corazón, sí entendemos, ¿verdad? Salte de en medio, apártate, no lo toques. ¿Está claro, hermanos, o tengo que explicarlo? ¿Verdad que está claro?
Sencillito. Y yo os recibiré. Esa es la promesa de Dios. Tú apártate de todas esas cosas. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a recibir. Te va a aprobar. En el momento que tú tomas esa decisión de ser santo para Dios y nunca más tocar cualquier cosa inmunda, Dios te va a aprobar. Estás aprobado. Y seré para ti ¿un qué? ¿Un qué? Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? ¿Pablo el apóstol? El Señor Todopoderoso, hermanos. Y Dios dijo, si vosotros siendo malos, porque lo somos, ¿verdad? ¿Cuántos malos hay aquí? Jesús lo dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre, quien es bueno, hermanos, no va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida? Ay, no puedo salir de eso. No puedo dejar de tocarlo. No puedo apartarme. ¿No puedes o no quieres? ¿Cuál es de las dos, hermano? Yo creo que es no quieres. Porque de poder, puedes. El Señor te dice, apártate, salte de ahí, no lo toques más, y yo te apruebo y te voy a dar el Espíritu Santo que te va a habilitar para hacer eso y más. Porque Jesús dijo, las obras que yo hago, mayores haréis vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a estar en cada uno de nosotros. Así es que, iglesia, esta es la lección de hoy. Somos templo del Dios viviente. Abre tu corazón a esto, entiéndelo bien, por favor, y santifiquémonos en nuestro corazón. Amén. Los dejo con este versículo final que leímos en el 17. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo.